Hello, bienvenidos nuevamente a mi canal. Estoy un poco resfriada, así que van a escuchar que estoy hablando con la nariz y de repente por ahí alguna que otra tos. Para los que no me conocen, soy Patricia. Soy una ilustradora de papelería creativa y recién he comenzado este camino el año pasado. Recién el año pasado he empezado a compartir un poco más mi arte, pero este año sí quiero enfocarme más en este proyecto. No quiero que sea como solo un hobby, sino que quiero que sea lo que me dedico porque me gusta. Un poco de contexto, yo soy peruana, vivo en Italia y ya de 5 años. Sí, y ya de 5 años me he mudado acá con mi esposo, tenemos un perrito. En Perú trabajaba en una empresa corporativa. Cuando me vine acá a Italia prácticamente encontré todo este arte o todo este mundo creativo de artesanías y me enamoré totalmente y eso es lo que hizo de que volviera a mis inicios de cómo era de niña, que me encantaba pintar, que me encantaba dibujar y ahora estoy encontrando mi estilo que es como Old Explorer, que ahora les voy a mostrar. El día de hoy vamos a ver, acá estamos en mi estudio, que también lo comparto con mi esposo, es el sentadora de mi esposo. Se ha comprado, exacto, se ha comprado una impresora 3D y yo me he comprado una scissor porque quiero hacer algunos stickers. Siempre me han gustado, acá les voy a mostrar. Estoy orgullosísima de esto porque me encanta coleccionar papelería linda. Me encanta, o sea, cualquier papel bonito, ya sea de repente un individual, ya sea un sticker, ya sea un papel higiénico, X, que me parezca bonito, me lo llevo. Me encanta. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo también he decidido crear como, oye, si es que a mí me encantan los stickers, coleccionar de stickers, coleccionar papelería bonita, yo también quiero crear, ¿no? Entonces, hoy día vamos a empezar a hacer mis primeros stickers. Ya el año pasado me presenté en algunos mercatinos, que así se les llaman a las ferias acá en Italia, donde hice yo mis stickers. Yo los imprimí, yo los corté a mano, pero toma tiempo. Entonces por eso me compré la scissor, para que sea muchísimo más sencillo hacer el troquelado de los stickers. Recién ayer, lo compramos el 4 de abril, me llegó a la semana y le he tenido como un miedo de prenderlo. Como a los 2 días le llegó la impresora 3D a mi esposo y él, ni bien llegó del trabajo, la abrió y empezó a imprimir y estaba así como que, espérate, ¿entiendes? O sea, ¿cómo es que puedes llegar a abrirlo y empezar a usarlo? No te tienes que preparar psicológicamente para empezar a imprimir cosas. O sea, a mí me tomó tiempo, o sea, me llegó como el 10 de abril y estamos 5 de mayo y recién ayer me puse a investigar, o sea, sabía, veía videos donde las personas decían que era como súper sencillo hacer la configuración, no era tan plug and play, pero sí era súper sencillo, no era que te tienes que aprender a configurar, a mover tal cosita, no, no era así, era como súper sencillo. Entonces yo dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a tomar el toro por las astas, así que voy a empezar a hacer la configuración de Caesar. Y tanto así me gustó, yo para eso mi cerebro súper organizado, porque me encanta, soy súper visual y me considero una persona súper organizada, que me hice como mi cheat sheet, ¿entiendes? Entonces acá me estoy diciendo cuáles son como los tipos de navajas, los tipos de mat que hay, cuáles son las otras herramientas que se utilizan y prácticamente cómo deberías colocar el mat, en qué parte, porque el origen es ahí, etc. Entonces, hoy día, ya que estoy aprovechando de que estoy con la fuerza, hoy día voy a hacer mis primeros stickers. Ya había empezado a hacer los diseños porque este año quiero lanzar mi Snail Club, que todavía no tengo nombre. Un Snail Club, para los que no saben, es una suscripción que paga para que te llegue mensualmente un correo físico. Entonces puede ser una carta postal, puede ser un arte, puede ser stickers, puede ser X cosa. Hay un montón. Te pueden llegar para hacer scrapbooks, poesías, música, etc. Yo me voy a dedicar más que nada al arte en este estilo de Old Explorer. Todavía no tengo nombre, tengo ya el nombre de la colección. Va a estar enfocado en todo lo que es viajes. Más adelante les voy a estar haciendo un video específicamente para esto.
Pero hoy día quiero probar qué tal me va con la Caesar y qué tal me va con el tema de el utilizo de Leonardo, porque Leonardo es el estudio design de Caesar Juliet. Entonces, ahí les cuento. Ok, ya salió primera prueba de impresión. Es un papel normal, regular, de 80 gramos que estoy utilizando. Así que ahorita lo vamos a poner en la Caesar. Y ahora, una cosa que yo he estado viendo es de que para poner más stickers en una sola hoja hice como uno parado, otro al revés, otro parado. Entonces, vamos a ver qué tal sale. Y acá enviamos. Uch. Ah, mire, ya le está leyendo. Ucha, pare. Ahorita es papel normal, ¿no? No lo he hecho aún en papel sticker. Ok, y ahora vamos a ver. Vamos a ver si es que... ¡Miren! ¡Pero miren! ¡Míralo! ¡Qué perfecto! Oh, ¡wow! Y es hoja normal, ¿ah? O sea... Ahorita ya lo mando con... ¡Ay, se me cae! ¡Miren! ¡Oh! Amo. Y lo hizo prácticamente como en segundos. Lo hizo prácticamente en segundos. Bueno, me voy a poner a hacer stickers. Y este es el estilo que yo hago. Yo le llamo Old Explorer Art. Básicamente vendría a ser, si es que lo tengo que poner en pocas palabras, es los tipos de dibujos que tú podrías encontrar porque un viajero hizo algún dibujo con anotaciones en uno de sus tantos viajes, que los hizo en algún papel cortado, en una servilleta. No es necesariamente como un papel súper lindo, bonito, sino que son dibujos rápidos y que de alguna forma se le pone las sombras, etcétera, pero más que nada no son líneas limpias, sino que, si le queremos decir de alguna forma, son líneas súper rápidas, como si fueran garabatos. Bueno, ahora vamos a... ¡Ah, mira! Tengo que ver si es que me gusta el tamaño o no. Pero mira. Y yo que sufría para hacer estos cortes a mano. ¡Qué bonito! La verdad es que estoy gratamente sorprendida. Un pelo loco. Pensé que no me iba a salir, y eso de que ayer he estado como haciendo todos estos politos porque Juliet tiene una configuración que tú puedes probar para hacer las pruebas. Hice un montón de politos, no sé si es que lo ven. Para ver qué tal estaba la presión, qué tal estaba la fuerza. De repente, ayer me di cuenta de que ni siquiera la punta estaba llegando al papel, entonces me puse a ver en internet y era porque no lo había colocado bien. Así que estoy feliz, de verdad estoy feliz con que se ve bien, se ve súper bien. Ahora tengo que ponerle un papel sticker. Vamos a ver. Ya está comenzando a leerlo. Es mi tercera vez de que le pongo la hoja, porque todavía no logro entender dónde debo colocar la hoja, porque manualmente se tiene que más o menos indicarle dónde debe empezar a cortar. Uf. Según yo he puesto die cut. Espero de que sí sea.
Ok, entonces ya lo he impreso en papel sticker. Estos dos, uno de esos lo tuve que hacer nuevamente porque el otro me salió así. Si se dan cuenta, sale como demasiado negro acá. Y era porque jijiji, lo imprimí del lado equivocado. Acá es lo que sale. Lo debí haber impreso acá. Me equivoqué. Así que estoy volviendo a utilizar este papel. Porque si se dan cuenta es un poco más crema que el otro. Justo acá de salir. Acá está. No, se ve bien, pero creo que prefiero este, que es más blanco. Que se ve más como claro, más limpio. Así que le vamos a poner ahorita la cortadura. A ver qué tal sale. Sí, miren. Esta se ve mucho más nítido que esta. Y es solamente el tema del papel porque tenía la misma configuración de la impresora. Entonces tuvo un poco de problema técnico acá porque no había colocado bien el papel y no me estaba reconociendo el punto de partida. Porque cuando tú imprimes, te imprime así como una L en las 4 esquinas, ¿no? Para que Cicer pueda leer ese como dentro de esos 4 puntos es donde está lo que debo cortar. Pero el mío estaba leyendo cualquier otra cosa y me seguía saliendo un sonidito, un pitido que no me dejaba seguir cortando. Entonces recién ahora, después de 20 minutos, porque yo lo había colocado mal, ya lo está cortando. Es más, o sea, ya le está terminando de cortar. Qué rápido. Es más, ya lo terminé de cortar. Ya lo terminé de cortar. Y empecé a grabar esto cuando ya estaba en el tercer sticker. A ver, vamos a ver. Ok, debo tener cuidado acá. Porque... ¡Ah! Salió bolón. Como los stickers tienen esta... Perfecto. Esto. Ay. Tienen esto. Cuando traté de sacarlo antes se había salido esto. Perfecto. Uy. Ah, ¿qué es esto? Ah, ok. Me estaba asustando. Este es en el papel de sticker que no me convence tanto porque no me gusta el... No sé si se ve bien. Este lo estoy utilizando como para probar el tamaño, pero creo que me falta colocarle como un laminado para que se vea muchísimo mejor. Así que de ahí vamos a ver dónde podemos conseguir este laminado. Pero está chévere, me gusta. Ok, lo logré. Aquí están los stickers. Estos son ya en papel sticker. Quiero hacer la prueba antes de mandarme a cortar los que me gustan, de laminarlos. Porque siento que les van a dar un acabado mejor. Así que estoy viendo dónde encontrar acá cerca de mi casa. O si no, voy a tener que pedir por Amazon. Así que los mantengo al tanto. Llegó lo que estaba esperando para poder proseguir con mis stickers. Me parece que estas son las hojas. ¡Eco! El papel laminado. Creo que pedimos algo más porque hay algo que nada acá. ¿Qué es? Ah, los NFC que Gianfranco pidió. Bueno, vayamos a laminarlo. Ok, vamos a comenzar con el de Gianfranco. Vamos a hacer la prueba. A ver qué tan sencillo es. Nuevamente estamos en la mesa de mi cocina. Hemos pedido los que son opacos. Al parecer le da como un acabado más lindo. Pero vamos a ver igual si es que nos gusta. Porque fácil y el opaco es muy opaco. O sea, tiene acabado mate, a eso me refiero. Ok, entonces yo vi, según los tantos videos que vi,
Se tiene que hacer uno chiquito acá. Yo tengo este, pero creo que es muy chiquito como para irlo pegando. Si ven mi cabello, estoy con 2 colitas, así que me quería quitar el cabello de la cara. Ok. Señor. Así. No es tan como sencillo, ¿ah? Ok. Tenemos que poner esto en ¡guau! Para evitar que se hagan estas. Y bueno, como ahora es... Ok. Sido... Y yo vi que lo hacen tipo con un cloth, con un trapito. Yo voy a utilizar este porque... En fin. Ah, bien. Tiene un acabado interesante, ¿ah? Tiene un acabado interesante, ¿ah? Sí, sí me gusta, sí me gusta. Lo vamos a colocar acá. Vamos a hacer uno de los míos. Espero que salga bien. Vi también que hay rollos del laminado. Así que vamos a ver cuál es el que nos funcione mejor. Oh, no, estoy sacando cualquier otra cosa. Ok. Lo vamos a pegar por ese lado que tiene más la parte de abajo. De repente me confundo. Salió un poco chueco, pero mis cosas están dentro. Ok, vamos a ver qué tal salió. Si es que cortó. ¡Ah! ¡Perfecto! Me da ganas de guardar esto. A ver, y esto lo tenemos que hacer así para que... Amo estas mochilas. Me olvidé dónde estaba la cámara. Ok, esos son los otros stickers que hice. ¿Se acuerdan de que estaba probando la máquina, la Caesar? Entonces, esos son los que imprimí prácticamente en papel. Déjenme, ahí está. Imprimí en papel regular. Ya no está tan claro el color, etc. Entonces, el primero que imprimí. Estos son los que ahorita acabo de hacer. Yo me emocioné con estos. Ahí está. Acá ya mejoré el color. Ya mejoré el color. Este es del papel y acá ya le puse mucho más color con la configuración que hice en la impresora. Y creo que estoy utilizando un papel un poco más... Ok, tengo que ver cómo arreglar esto porque si es que yo me desespero abriendo estas cosas, imagínense cuando lo quiera vender. Ah, sí. Sí, es papel sticker. ¿Vieron? ¿Cómo se abrió? Ok. Este es papel sticker, papel normal. Y busquemos, ahí está. Papel normal, papel sticker sin laminar. Laminado. Está más lindo. O sea, tiene como un... Está más lindo. Y aparte se siente súper bien. Se siente súper bien. Me gusta demasiado. Y para esta nueva colección, que es
De ahí les voy a contar sobre la nueva colección. No les voy a contar ahorita. Ahorita es básicamente les he querido comentar cómo ha sido mi práctica en hacer mis primeros stickers. Desde que solamente probé la scissor cortando los stickers en papel sticker y de ahí ahora con el laminado que me encanta. Me encanta cómo salió el laminado. Ay, espérate, falta uno más. Porque son... ¡Oh! Me encanta. Ok. Creo que los voy a pegar ahorita en mi laptop. Esos son. Díganme si es que tienen alguna idea de qué es lo que quiero hacer en esta nueva colección. Y nuevamente me olvidé de hacer el cierre del video, así que lo estoy haciendo en voz en off. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí viendo el video, suscríbanse y los espero en el siguiente video. ¡Chao! Ustedes nunca han visto un perro Don Lord. Es un Lord perro. Acá está el Lord perro. Lord Perro. Lord Baldo Perro.